Buenos días. José Antonio Mañas, comisario de la exposición, hijo predilecto también ya, ¿verdad, José Antonio? De Alaurín, ¿qué tal? Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal? Ahora te escucho. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese cargo y muy merecido, ya lo sabes, que te lo mereces mucho. Y vamos a hablar hoy de algo muy importante que nos tiene reservado, como es la ortografía. El saber leer, el saber comprender, el saber expresarse, ¿verdad? Que es algo que hoy en día, con los tiempos, pues parece ser que se está perdiendo un poco. Sí, efectivamente. Bueno, decirte dónde estamos hoy. Estamos en el aula de GB, en una de las zonas del museo. Detrás mía está la pizarra y los pupitres de aquella época, de la época de la EGB. Efectivamente, Mónica, hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado precisamente con vosotros, con la profesión del periodismo. Y vamos a hablar de la ortografía, de la redacción y del comentario de texto, que son tres cosas, tres habilidades o tres disciplinas que, bueno, pues todo buen alumno o alumna debería de manejar adecuadamente. Si quieres, empezamos con la ortografía. Pues vamos a empezar con la ortografía. Yo quiero que todo el mundo esté muy atento a lo que nos va a contar José Antonio, porque vamos a ir poniendo cada cosa en su sitio. Es cierto que con las tecnologías últimamente no le echamos mucha cuenta, ¿no?, a la ortografía, porque parece ser que todo vale, y no es así. Tiene muchos beneficios saber escribir bien. Vamos con ello. Bueno, efectivamente, la ortografía, fíjate, ahora Alejandro nos va a mostrar algunos manuales, si quiere ya desde principios del siglo XX, desde 1900 algo, ya hay manuales para el estudio de la ortografía. La ortografía, sobre todo, sirve para entenderse. No es lo mismo escribir o vaca con B. Claro. No es lo mismo decir pérdida o perdida, en función de que sea un adjetivo o un sustantivo. O no es lo mismo decir que caña, es decir, sirve para que nos entendamos. También la ortografía alimenta nuestra lengua que hablan 570 millones de personas en el mundo. No queremos que le pase como le pasó al latín, que al cabo de unos años, el imperio se fue degradando, cada uno utilizó pues, modificaciones de la lengua y acabó desapareciendo. También creemos que la ortografía es un elemento pues que hay que cuidar, sobre todo a la hora de buscar la profesión. En un currículum, tú puedes tener un currículum maravilloso con no sé cuántos estudios universitarios, con 3 másteres, y después en tu currículum, cuando lo presenta a una empresa, vemos que tiene falta de ortografía, pues te lo tira abajo. Queda muy mal, ¿no? Claro. También decir que la ortografía, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, cuando escribimos con las nuevas herramientas, con los ordenadores o las tablets, confiamos mucho quizás en los correctores ortográficos, pero los correctores ortográficos no siempre aciertan. Palabras tienen sentido en función del contexto en el que están. Los correctores eso a veces no lo saben. Evidentemente, cada día con la inteligencia artificial se están dando pasos más acelerados, ¿no? Lo que está mostrando en aquella época. No sé si tú recuerdas alguno. Hay uno en Miranda, el ortografía, la Rodadera, que está ahí en el centro, que es uno de los más utilizados. Fijaros que aparte del libro de ortografía, también hacía el autor otro de gramática, y eran uno de los muy utilizados. Y hay una versión más moderna, con la portada, la pasta en blanco. A la derecha tenemos uno muy famoso, que es el Busto, que es un cuadernillo, un librito muy pequeñito. Eso yo creo que todos los que tienen mi edad lo hemos utilizado, casi seguro. Sé que está saliendo ahora mismo. Y un poco en vertical también tenemos los Everest.
que bueno, era uno también de los más conocidos en la etapa de la EGB y el BUP. Bueno, pues ahí vemos, oye, qué maravilla, porque había mucho, yo creo que se dedicaba más esfuerzo, ¿verdad?, a la gramática, a la ortografía, era algo muy valorado en aquella época. Sí, incluso, bueno, yo recuerdo que te podías examinar de matemáticas, pero si tenías falta de ortografía, te quitaban puntos de la nota del examen, ¿no? Así es. Fíjate, hay una curiosidad, hay dos cuadernillos muy interesantes a la derecha del busto. Son uno de la papelería Denis, la famosa papelería Denis de Málaga, que se ve una especie de tintero, una pluma, famosa papelería Denis, y otro cuadernillo marrón, también pequeñito, que es del Colegio San Estanislao, que son dos cuadernillos de ortografía editados y publicados en la provincia de Málaga, para el colegio de la provincia de Málaga. Qué bien. Bueno, qué maravilla. Producto Mónica, aquí hoy día no hay excusas para tener errores ortográficos. Hoy día existen muchísimas herramientas, internet, en redes sociales, para mejorar su ortografía. Debemos cuidarla. Creo que denota pues el buen gusto, cumplimiento de las reglas y además, como decía antes, te sirven para entenderte con las demás personas. Hemos puesto algunos ejemplos. El siguiente tema del que me gusta hablar es aprender a redactar, hacer una redacción. No es fácil, es decir, hoy día, yo que doy clases en la universidad, hay que lees un texto que ha escrito un chico o una chica joven y no sabe, se denota que no tiene habilidad a la hora de redactar cualquier escrito. Ahí tenemos dos manuales de redacción, uno muy antiguo y otro un poquito más moderno. Y debajo tenemos unos libros que ya son, digamos, anacrónicos. Y es unos manuales de cartas. En otra época a los alumnos se les enseñaba o se les daba unas guías de cómo, por ejemplo, hacer una felicitación, una carta de petición al ayuntamiento, un pésame, o simplemente escribir para pedir un trabajo. Y esos son los modelos de cartas que existían en esa época. Pero qué bien, porque además eso representa un formalismo a la hora de escribir. Hoy en día ese respeto, ¿verdad?, muchas veces no se tiene. Cuando alguien manda un email, bueno, nosotros, ¿no?, cuando mandamos un email o recibimos un email nos damos cuenta, pues, hombre, esta manera de escribir no es normal, ¿no? Para algo más formal hay que decirlo de otra manera. Y está muy bien que antes, que ahora no se hace tanto, ¿verdad?, bueno, pues se valore eso y se aprenda. Aprender a redactar, es que redactar no sabe uno hacerlo desde que nace, hay que aprenderlo y practicarlo todos los días. Y que para si no tu se profesión, practica... vuestra profesión en la televisión, en los medios de comunicación en general, el saber redactar una noticia es fundamental. Es diario. Utilizar un vocabulario variado, sintaxis correcta, utilizar distintos tipos de frases. Eso, bueno, es una virtud que todo buen periodista debería de tener. De hecho, tú la tienes, ¿no, Mónica? Y me gusta mucho tus textos cuando haces algún programa. Gracias. Bueno, también decir que en todos los trabajos, José Antonio, se habla de una manera y después en la casa, en la calle, ya tienes otro tipo de vocabulario un poco más coloquial, ¿no? Pero hay que mantener las formas, que para eso están. Bueno, seguimos hablando de la redacción, que es muy importante, como bien nos explicas, y sobre todo esa práctica, ¿no, José Antonio? Hay que practicar una y otra vez esa estructura, esa forma de hacerlo hasta que ya lo tengamos dominado. Claro, y sobre todo cuando redactas algo, pues que utilizar, como decía antes, un vocabulario variado, no repetir las mismas palabras en el texto, o utilizar giros lingüísticos. Todo eso se aprendía
su tiempo, y hoy día en la universidad creo que es una herramientas fundamentales, sobre todo en las carreras de humanidades. Aunque, por supuesto, en las carreras de ciencias, cuando haces un artículo para una revista científica o haces un escrito para cualquier congreso, pues tienes que saber, evidentemente, redactar. El último tema que quería traer hoy con vosotros, con vosotras, es el comentario de texto. Digamos que es la tercera pata de ese banco, de ese banquillo, que hace que seamos diestros a la hora de comunicarnos. Es fundamental que cuando leamos un texto, ya sea un texto periodístico, sea una novela, sea un ensayo, seamos capaces de entender qué es lo que nos está transmitiendo ese texto. Eso se aprende mediante una herramienta que se estudia en la secundaria, en el bachillerato, que es el comentario de texto. De hecho, creo que todavía sigue siendo una parte de las pruebas de evaluación de cara a la universidad. Sí. El comentario de texto que te permite es la comprensión lectora y también la habilidad de redacción, es decir, de alguna forma une los dos temas anteriores en este nuevo formato, que es describir, comentar qué es lo que has entendido, qué es lo que has captado del texto que has leído. Además, es el primer comentario de texto cuando somos estudiantes nos cuesta la vida entenderlo, que lleva diferentes estructuras, etcétera. El segundo nos cuesta un poquito menos y ya vamos haciendo, mientras más comentarios de texto hacemos, ya cogemos ese hábito y nos sale de manera natural y, como bien dice José Antonio, ya lo implementamos a nuestra forma de expresarnos, ¿no? Tenemos un orden, ¿no?, a la hora de dar la información de una manera más correcta. Pues todos estos libros que vemos en el Museo de la Educación, el Museo Andaluz de la Educación, son libros reales que han utilizado alumnos y que han donado o que ha sido recogiendo José Antonio durante todo este tiempo, que por cierto se cumplen ya 3 años desde la creación de este fantástico Museo Andaluz. Anda que no ha pasado gente ya por ahí y además todo lo que habéis andado, porque no solamente vuestra actividad se queda en ese precioso museo que tenéis, sino que además salís, ¿no?, pues precisamente a promocionarlo a diferentes lugares. Bueno, como tú bien sabes, final de noviembre de 2019, a continuación, en marzo de 2020, pues desafortunadamente tuvimos que confinarnos todos en casa, y entonces nos vimos con un museo recién inaugurado y que no podíamos recibir al público. Entonces giramos un poco nuestra estrategia y dijimos que habría que hacerlo todo más digital. Hicimos una visita que tú conoces también, Mónica, y las compañeros y compañeras de Misas Televisión, una visita virtual al museo. También hicimos muchas actividades como la que estamos haciendo hoy, entrando online en congresos y en jornadas. Y después ha venido una panoplia de actividades tan distintas como, por ejemplo, un concierto que hicimos en la Finca del Portón con Danza Invisible y La Guardia, y jornadas de documentales, exposiciones científicas que hemos hecho, conferencias por todas las geografías de Andalucía. Y una cosa de la que estamos muy contentos, que además tú también lo sacaste aquí en tu programa, fue la exposición Juguetes de nuestra infancia. Esa exposición ha sido entrañable. Estuvo primero en Málaga y tuvimos que prorrogarla aquí en el museo prácticamente hasta el verano pasado. Y estas navidades nos la pidieron desde Sevilla y allí en Calle Sierpe ha estado durante todas las navidades hasta después de Reyes y han pasado nada más y nada menos que 45.000 personas por esa exposición, que era corregida y aumentada a la que tuvimos aquí. Y bueno, y a partir de ahora, con la nueva sala de ciencias que ya viste el mes pasado,
profundizar que de nuestros chicos y chicas en el tema de la ciencia, pues tengamos personas preparadas para afrontar retos como el de la pandemia, el COVID y cosas graves que nos pueda ocurrir o que seamos punteros y en ciencia en Europa. Desde luego que habéis salido estupendamente en estos 3 años, con pandemia y sin pandemia, os habéis adaptado perfectamente a todo ello y me sorprende porque el museo, bueno, este Museo Andaluz de la Educación que podéis encontrar en Alhaurín de la Torre es grande, es precioso, pero más grande parece todavía porque no paran de salir objetos entrañables del recuerdo, sobre todo, bueno, pues todos esos relacionados con la educación y está lleno de amor y de muchos recuerdos y de muchas anécdotas, todas ellas las que los objetos guardan dentro de sus libros para ir contándonos poquito a poco. Así que de verdad que yo estoy súper contenta de teneros en mi programa, tengo la suerte de haberos conocido y de que, bueno, pues hayamos entablado una relación de amistad para poder descubrir todos esos secretos que esconde este museo tan maravilloso y que siempre está abierto al público, que pueden visitar la página también, que es maravillosa y ahí tienen toda la información. José Antonio, enhorabuena por esos 3 años y que sean 300 años más, de momento, ¿eh? Bueno, para terminar, recordar lo que siempre decimos, este museo es gratis. Sí. Que tal como están hoy las cosas en esta sociedad, que algo se ofrezca gratis para que cualquier persona se pueda acercar a visitarnos y a conocer un poco la historia desde el siglo XIX hasta ver lo que hay justo detrás de la cámara, que está la vitrina con los objetos de la AGB. El próximo día intentaremos cambiar el plano y ponerlo objetos. A ver si David se puede asomar, no puede dejar la cámara y asomarse y saludar. Sí, venga, David. Sí. Alex, ¿no? ¿Era David Alejandro, o Alex? Alex. A ver si puede venir Alejandro. Que Alejandro, ven. Alejandro, acércate por aquí. Venga, Alejandro, saluda, hombre, que te conozcamos un poco. Sí. Vente por aquí, Alejandro. Qué compromiso le estamos haciendo al pobre. Saluda con la mano, Alejandro. Estaba en la biblioteca. Ponte que te quieren conocer, que nunca... Ponte por aquí, Alejandro. Vente, Alejandro, que te vean. Asómate. Ahí lo vemos. Muchas gracias. Alejandro, otra persona del equipo, y es el que hace, digamos, la otra parte de la conexión. Eso es. Y le estaba comentando a Mónica que el próximo día vamos a hacer el fondo en la vitrina, aquella de allí del fondo. Muy bien, bueno, pues como ven, José Antonio lo tiene ya todo planificado para la siguiente entrevista. Un beso muy grande a todo el equipo del Museo Andaluz de la Educación. Pues gracias. Nada, encantado de veros. Gracias, hasta luego.